Hay un tipo de cansancio que no se resuelve durmiendo más horas, ni tomando vitaminas, ni desconectándote un fin de semana. Es un agotamiento silencioso, profundo, que se instala detrás de los ojos y se queda ahí incluso cuando el cuerpo debería sentirse descansado. Tal vez lo has sentido. Te levantas por la mañana y todavía no has comenzado tu día, pero ya hay una presión interna difícil de explicar. No es dolor físico. Es como si algo dentro de tu mente hubiera estado trabajando toda la noche sin permiso. Y lo más desconcertante es que nadie te enseñó a identificar la verdadera causa. Durante años te dijeron que el cansancio venía del exceso de trabajo, de la falta de disciplina o del estrés cotidiano. Pero hay algo que rara vez se menciona: puedes estar agotado sin haber hecho nada físicamente exigente. Puedes sentirte drenado incluso en días aparentemente tranquilos. Y cuando eso ocurre, la explicación tradicional deja de ser suficiente. Quiero que observes algo con honestidad. Antes de que tus pies toquen el suelo por la mañana, tu mente ya está activa. No en silencio. No en calma. Está calculando. Recordando. Anticipando. Imaginando posibles escenarios que todavía no han ocurrido o reviviendo situaciones que ya no existen. Y cada uno de esos procesos exige energía real. No es energía simbólica. Es biológica. Es química. Es medible. Yo mismo he observado este fenómeno con absoluta claridad en momentos de quietud profunda. No cuando estaba ocupado ni distraído, sino cuando me detenía lo suficiente como para mirar hacia adentro. Allí descubrí algo inquietante: incluso en reposo, la mente rara vez descansa. Sigue proyectando secuencias, como si temiera quedarse en silencio. Como si el silencio fuera una amenaza. Aquí es donde comienza la verdadera ruptura. No estás cansado solamente por lo que haces. Estás cansado por lo que sostienes internamente. Hay una diferencia enorme entre mover el cuerpo y mantener activa una narrativa mental constante. El cuerpo se fatiga y luego se recupera. Pero la mente, cuando permanece encendida sin pausa, genera un desgaste continuo que no se repara con descanso físico. Es como si una máquina quedara funcionando en segundo plano todo el tiempo, consumiendo energía sin que te des cuenta. Imagina por un momento que cada pensamiento que sostienes es como una pequeña operación que tu sistema interno debe ejecutar. Cada recuerdo que repites. Cada escenario que anticipas. Cada conversación imaginaria que sostienes dentro de tu cabeza. Todo eso requiere actividad interna. Todo eso consume recursos. Y lo más sorprendente es que la mayoría de esas operaciones no están relacionadas con lo que ocurre ahora mismo. Están relacionadas con lo que ocurrió antes. O con lo que podría ocurrir después. Esto significa que gran parte de tu energía no se usa para vivir la realidad presente, sino para sostener versiones mentales de realidades que no están ocurriendo. Esa es una de las razones por las que el agotamiento moderno resulta tan difícil de explicar con parámetros tradicionales. No es simplemente físico. Es estructural. Si observas con cuidado tu propia experiencia diaria, notarás que tu mente rara vez permanece en lo que está sucediendo aquí y ahora. Se desplaza constantemente entre imágenes del pasado y simulaciones del futuro. Y cada vez que lo hace, activa procesos internos que requieren esfuerzo. No parece un esfuerzo visible. No sudas. No respiras con dificultad. Pero el desgaste está ocurriendo. Y aquí aparece una idea que puede resultar incómoda al principio. Tu cansancio no siempre proviene del mundo exterior. Muchas veces proviene del movimiento interno que nunca se detiene. Cuando la mente entra en un ciclo continuo de anticipación o repetición, crea una sensación de urgencia que no necesariamente corresponde con la realidad. Y esa urgencia constante produce tensión. Esa tensión, sostenida en el tiempo, se convierte en desgaste. Y ese desgaste se transforma en fatiga profunda. Pero todavía no hemos llegado a la raíz. Porque la raíz no está solo en el contenido de los pensamientos, sino en la forma en que tu mente procesa la realidad misma. Observa esto con atención. Cuando miras a tu alrededor, tienes la sensación de que todo ocurre de manera continua. Que el mundo fluye sin interrupciones. Que el movimiento es natural y constante. Pero lo que percibes como continuidad no es necesariamente continuidad real.
Es el resultado de un proceso interno que organiza fragmentos en una secuencia que parece estable. Tu mente no percibe la totalidad de lo que existe en un solo instante. Selecciona. Reduce. Ordena. Toma pequeñas porciones de información y las organiza en una cadena que puedes interpretar. Esa cadena crea la sensación de que el mundo avanza paso a paso, como si estuvieras recorriendo una línea continua. Pero esa línea no está afuera. Se construye dentro. Imagina que estás mirando una película. Desde tu asiento parece que la historia fluye sin pausas, como si los personajes se movieran naturalmente frente a ti. Pero si pudieras detener la proyección y observar con detalle, descubrirías algo muy distinto: no hay movimiento real. Solo hay una secuencia de imágenes estáticas mostradas una tras otra con suficiente velocidad como para crear la ilusión de continuidad. Algo muy similar ocurre dentro de tu propia percepción. Tu mente toma fragmentos de información, los procesa y luego toma el siguiente fragmento. Entre uno y otro existe un intervalo diminuto, casi imperceptible, donde el procesamiento interno ocurre. Y ese intervalo es fundamental para comprender lo que sucede dentro de ti. Porque cada vez que tu mente salta de un fragmento al siguiente, necesita energía para hacerlo. Cada transición implica trabajo. Cada reconstrucción implica esfuerzo. Cuando este mecanismo funciona de manera natural, el desgaste es mínimo. Pero cuando lo fuerzas a operar más allá de su función esencial, el consumo energético aumenta. Y eso ocurre cada vez que intentas sostener mentalmente algo que no está presente. Cada vez que revives una escena pasada, tu mente vuelve a procesar una secuencia que ya terminó. Cada vez que anticipas un escenario futuro, tu mente crea una secuencia que aún no existe. Ambos movimientos requieren reconstrucción interna. Ambos consumen energía. Y aquí aparece una observación que transforma completamente la forma en que entiendes tu propia experiencia. Gran parte de tu agotamiento no proviene de vivir el presente, sino de sostener mentalmente aquello que no está ocurriendo ahora. Esta idea cambia todo, porque desplaza la causa del cansancio desde el exterior hacia el interior. Ya no se trata solo de lo que haces, sino de cómo procesas la realidad que experimentas. Cuando este proceso se repite miles de veces al día, se convierte en un hábito invisible. Un hábito que rara vez cuestionas porque parece normal. Todos piensan. Todos recuerdan. Todos anticipan. Pero lo que no todos hacen es observar la frecuencia con la que ocurre este movimiento interno. Yo recuerdo la primera vez que observé este patrón con claridad. No fue en medio del ruido ni de la actividad intensa, sino en un momento de quietud inesperada. Me detuve lo suficiente como para notar cuántas veces mi mente intentaba moverse hacia otro lugar, incluso cuando no había necesidad. Ese descubrimiento no fue teórico. Fue directo. Fue evidente. Y fue profundamente revelador. Porque en ese instante comprendí algo que antes parecía invisible. La mente no solo interpreta la realidad. La organiza en secuencias. Y esas secuencias crean la sensación de tiempo. No como una fuerza externa que te arrastra, sino como un efecto interno del modo en que percibes. No estás simplemente viajando a través de una línea temporal fija. Estás reconstruyendo continuamente fragmentos de experiencia que parecen alinearse en una dirección. Eso significa que lo que llamas tiempo no es únicamente un fenómeno externo. También es una consecuencia de cómo tu mente procesa la información que recibe. Y si esto es cierto, si la percepción misma se construye mediante fragmentos que requieren procesamiento, entonces cada vez que tu mente abandona el presente para sostener escenarios inexistentes, estás multiplicando el trabajo interno que tu sistema debe realizar. Ese es el punto donde todo comienza a cambiar. Porque si el desgaste nace del procesamiento excesivo, entonces la solución no consiste en hacer menos cosas necesariamente, sino en aprender a observar el movimiento interno que mantiene activo ese proceso. No se trata de eliminar el pensamiento. Se trata de comprender cómo se activa. No se trata de huir del pasado ni del futuro. Se trata de reconocer cuando está sosteniéndolo sin necesidad. Y en este punto aparece la primera gran revelación que abre la puerta hacia lo que viene después. Lo que llamas tiempo no siempre es una fuerza externa que te empuja hacia adelante. Muchas veces es el resultado del modo en que tu mente organiza lo que percibe. Y si el tiempo que experimentas nace de ese procesamiento interno,
entonces existe la posibilidad de que el agotamiento que sientes no sea inevitable, sino consecuencia de cómo estás utilizando tu propia atención. Ahí es donde comienza la verdadera investigación. Y lo que vamos a explorar a continuación cambia por completo la forma en que entiendes tu energía, tu percepción y la manera en que interactúas con la realidad misma. Si observas con más profundidad lo que acabamos de abrir, verás que tu cansancio no nace solamente de pensar demasiado, sino de la forma en que tu mente usa la percepción para construir una realidad fragmentada y luego intenta habitarla como si fuera absoluta. Ahí empieza el verdadero desgaste. No en el mundo. No en el trabajo. No en tus responsabilidades visibles. Empieza en la operación silenciosa con la que tu sistema nervioso separa, compara, anticipa y corrige sin descanso lo que todavía no sucede o lo que ya dejó de existir. Tu cerebro fue diseñado para orientarte dentro de la experiencia, no para condenarte a una vigilancia interminable. Sin embargo, cuando quedas atrapado en el hábito de revisar el pasado o de adelantarte al futuro, activas un mecanismo interno que jamás fue creado para permanecer encendido todo el día. Lo conviertes en un motor fuera de régimen. Y cuando un motor trabaja por encima de su ritmo natural, comienza a calentarse, a perder eficiencia y a consumir más combustible para lograr menos. Eso es exactamente lo que ocurre dentro de ti cuando sostienes preocupación, rumiación o expectativa constante. Tu atención deja de ser una herramienta lúcida y se convierte en una fuerza de fricción. En lugar de registrar el instante, empieza a empujar contra él. En lugar de acompañar lo que está ocurriendo, intenta negociar con fantasmas. Y toda negociación con fantasmas se paga con energía real. Quiero que lo veas con nitidez. El presente tiene una densidad específica. Está vivo. Está ocurriendo. Tu respiración ocurre aquí. Tu cuerpo ocurre aquí. La información sensorial entra aquí. Pero cuando tu mente decide instalarse en un escenario diferente, aunque ese escenario solo exista como imagen interna, tu sistema empieza a dividirse. Una parte de ti permanece anclada en lo inmediato. La otra se desplaza hacia una construcción mental. Ese desajuste es más serio de lo que parece. No es solo distracción. Es pérdida de coherencia. Y cuando la coherencia disminuye, la energía deja de circular con limpieza. Empieza a dispersarse. Se fuga en microtensiones, en impulsos de vigilancia, en correcciones internas que no terminan nunca. Por eso muchas veces acabas el día sin haber levantado peso, sin haber corrido, sin haber enfrentado una amenaza real, y aún así sientes el sistema completo exhausto. No estás cansado únicamente por vivir. Estás cansado por dividirte. Aquí aparece un punto decisivo. La mente lineal cree que pensar más equivale a controlar mejor. Cree que revisar 1000 veces una conversación te protege. Cree que ensayar un problema futuro te prepara. Cree que sostener alerta permanente es una forma de inteligencia. Pero en la práctica, la mayoría de las veces, lo que hace es multiplicar bucles de procesamiento que jamás llegan a cerrarse. Tu sistema abre una secuencia, luego otra más. Y cada secuencia exige recursos. Cada una reclama atención. Cada una deja una huella de tensión sobre tu fisiología. Piensa en lo que sucede cuando una aplicación queda abierta en segundo plano consumiendo batería. No la estás usando de forma consciente, pero sigue drenando energía. Así funcionan muchos de tus pensamientos. No ocupan siempre el centro de la escena, pero permanecen activos. Siguen enviando señales. Siguen reclamando prioridad. Siguen ocupando espacio interno. Y ese espacio no es metafórico. Es biológico. Está sostenido por actividad neuronal, química, muscular y respiratoria. Yo lo he visto de manera muy precisa en momentos donde todo parecía en calma por fuera y, sin embargo, por dentro aún quedaban restos de movimiento. No era el mundo exigiendo. Era la mente insistiendo. Y cuando esa insistencia se observa con honestidad, se entiende algo crucial: la ansiedad no siempre llega como un gran episodio dramático. Muchas veces aparece como una vibración baja y continua, como un zumbido interno que va erosionando tu claridad, tu presencia y tu fuerza vital sin hacer ruido. Aquí quiero hacer una pausa muy breve para darte las gracias por estar en este canal y por permitir que este contenido entre en un espacio tan íntimo como tu propia conciencia.
Si este mensaje resuena contigo y sientes que puede ayudar a alguien más a comprender su agotamiento desde una raíz más profunda, te invito a dejar tu like, compartirlo y seguir acompañando este trabajo. Y no sueltes esta atención, porque lo que viene a continuación explica por qué tu mente se aferra tanto a salir del presente incluso cuando eso la destruye. Volvamos al punto central. Cuando tu sistema se habitúa a vivir en escenarios mentales, empieza a confundir actividad con eficacia. Pero no toda actividad interna es útil. De hecho, gran parte del agotamiento moderno proviene de una hiperactividad improductiva. Tu mente corre, pero no avanza. Analiza, pero no resuelve. Recuerda, pero no integra. Anticipa, pero no se libera. Solo gira. Solo repite. Solo mantiene encendida la maquinaria. Y cada repetición refuerza un patrón. Cuanto más tiempo pasas reaccionando a tus propias proyecciones, más natural se vuelve para tu organismo operar desde el desajuste. Empiezas a normalizar el ruido. Te acostumbras a la tensión basal. Incluso puedes llegar a creer que estar inquieto es estar despierto, que vivir presionado es ser responsable, que no detenerte nunca es una señal de compromiso con la vida. Pero no. Muchas veces es solo el síntoma de una mente que ha olvidado cómo permanecer unificada. Esa unificación no es una idea romántica. Es una condición de funcionamiento. Cuando tu atención, tu cuerpo y tu percepción apuntan hacia el mismo punto, hay coherencia. Y donde hay coherencia, el gasto disminuye. La acción se vuelve más limpia. La decisión se vuelve más precisa. La energía deja de malgastarse en contradicciones internas. Sin embargo, cuando una parte de ti siente, otra recuerda, otra teme y otra calcula, la señal interna se vuelve confusa. Entonces aparece el cansancio espeso, esa pesadez difícil de explicar que no siempre mejora con dormir. Por eso el verdadero problema no es solo que pienses demasiado. El problema es que has aprendido a vivir fuera del único punto donde tu energía puede organizarse sin resistencia. Has sido entrenado para creer que el pasado te define y que el futuro te salvará o te destruirá. Y bajo esa programación, el presente parece demasiado pequeño, demasiado simple o incluso demasiado silencioso. Pero ese silencio no es vacío. Es el punto exacto donde la fuga se detiene. Ahora bien, si el presente es el estado de menor fricción, si aquí la energía puede ordenarse y la percepción puede aclararse, entonces surge una pregunta inevitable, incómoda y profundamente reveladora. ¿Qué parte de ti necesita abandonar ese punto para seguir sintiendo que existe? Porque en el fondo no solo estás hablando de pensamientos sueltos. Estás hablando de identidad. Cada vez que repasas una herida antigua, confirmas una versión de ti mismo. Cada vez que temes un desenlace futuro, proteges una imagen de lo que crees ser. Cada vez que justificas tu tensión diciendo que debes estar preparado, estás alimentando una estructura interna que necesita permanecer ocupada para no desmoronarse. Por eso la mente defiende tanto su propio ruido. No solo teme al presente. Teme a lo que podría descubrir si dejara de narrarse continuamente. Y esa resistencia, aunque parezca psicológica, se siente en el cuerpo como presión, opresión, fatiga y necesidad constante de escapar de lo que ya es. Si has llegado hasta aquí, ya puedes ver que el agotamiento no era únicamente un problema de pensamientos dispersos, sino una consecuencia de vivir dividido. Pero ahora entramos en una zona más profunda, porque la pregunta decisiva ya no es por qué te cansas, sino por qué te cuesta tanto dejar de hacerlo. Si el presente reduce la fricción, si el silencio disminuye el desgaste, si la coherencia devuelve claridad y energía, entonces tendría sentido que tu mente quisiera permanecer ahí. Sin embargo, ocurre lo contrario. En cuanto aparece un instante de quietud real, algo dentro de ti se inquieta, se tensa, busca ruido, busca una preocupación, busca una historia que continuar. Sucede porque una parte de tu identidad depende de ese movimiento para sostenerse. Lo que llamas yo no está hecho solamente de conciencia. Está hecho de memoria y de relato. Está hecho de lo que recuerdas que te pasó y de lo que imaginas que todavía podría pasarte. Por eso, cuando la mente abandona por un momento esa narrativa, aparece una sensación extraña, como si faltara algo. Y lo que parece faltar no es el mundo. Lo que parece faltar es el personaje con el que has aprendido a mirarlo todo. Quiero que observes esto con total honestidad.
Si alguien te pidiera que te describieras, probablemente empezarías por tu historia. Hablarías de lo que has vivido, de lo que has sufrido, de lo que has logrado, de aquello que te marcó. Y si siguieras hablando, aparecerían tus metas, tus temores y tus deseos. Es decir, para definirte recurrirías al pasado y al futuro. Casi nunca a la hora. Eso revela algo enorme. Gran parte de la identidad habitual no se sostiene en la experiencia inmediata, sino en una narrativa temporal que necesita repetirse para parecer sólida. Por eso el silencio resulta tan desafiante. Porque cuando el ruido disminuye, la historia pierde volumen. Cuando la historia pierde volumen, el personaje deja de sentirse estable. Y cuando el personaje deja de sentirse estable, aparece miedo. No siempre un miedo evidente. A veces es una incomodidad sutil. A veces es una necesidad urgente de revisar el teléfono, de pensar en un problema o de planear otra cosa. Cualquier cosa antes que quedarse en la desnudez del instante. Yo he sentido ese umbral con claridad. Hay un punto en la observación interior donde la mente parece quedarse sin apoyo. Durante unos segundos no hay argumento, no hay prisa, no hay necesidad de sostener una imagen personal. Y justo ahí aparece una reacción automática, como si una parte antigua del sistema dijera, vuelve, piensa algo, recupérate, no te quedes aquí. Esa reacción no viene de la conciencia profunda. Viene del mecanismo que necesita continuidad psicológica para seguir creyendo que es el centro. Aquí es donde el problema del cansancio revela su raíz más íntima. No solo estás agotado por pensar demasiado. Estás agotado porque una estructura interna necesita producir tiempo psicológico para conservarse. Necesita pasado para justificarse. Necesita futuro para proyectarse. Necesita conflicto para sentirse real. Por eso tantas personas se aferran sin saberlo a sus preocupaciones, a sus heridas, a sus narrativas repetidas. Porque al soltarlas no solo sentirían alivio. También tendrían que enfrentarse a una pregunta más profunda: si dejo de contarme esta historia, ¿quién queda? Esa es una de las razones por las que el sufrimiento puede volverse adictivo. No porque el dolor sea agradable, sino porque confirma una identidad. Si sigo luchando, sigo siendo alguien. Si sigo cargando una herida, sigo siendo el que la lleva. Si sigo temiendo un desenlace, sigo siendo el que debe prepararse. El conflicto interno se convierte en una forma de continuidad. Y la continuidad le da al yo la ilusión de permanencia. Por eso muchas veces la mente prefiere una tensión conocida antes que una quietud desconocida. Entender esto cambia por completo la manera en que observas tus estados internos. Ya no se trata solo de combatir ansiedad o de manejar pensamientos. Se trata de descubrir qué parte de ti se alimenta del movimiento mental constante. Y cuando comienzas a verlo, entiendes por qué el presente no siempre se siente cómodo al principio. No porque el presente sea hostil, sino porque en él se debilita la estructura que depende del tiempo para sostenerse. El ahora no amenaza a tu esencia. Amenaza a la ficción que has confundido con ella. Y aquí aparece otra consecuencia decisiva. Cuando el yo se organiza alrededor de la narrativa temporal, empieza a sentirse separado del resto de la existencia. Se percibe como una entidad aislada, encerrada dentro de un cuerpo, atravesando una línea que va desde un origen hasta un final. Desde esa perspectiva, todo se vuelve lucha: preservar la imagen, defender la historia, evitar la pérdida, controlar el desenlace. Esa percepción de separación genera una angustia silenciosa que muchas veces permanece debajo de todos los demás malestares. No solo temes al fracaso, al rechazo o a la incertidumbre. En el fondo, lo que esa estructura teme es desaparecer. Teme no encontrar su reflejo en el pasado. Teme no poder proyectarse hacia adelante. Teme descubrir que, sin el relato continuo de sí misma, no tiene la consistencia que imaginaba. Por eso el tiempo psicológico se vuelve tan central en la experiencia humana. Es el sostén de la identidad condicionada. Y no sueltes esta idea, porque lo que viene a continuación puede cambiar por completo la forma en que te relacionas con tu mente. Cuando el yo se siente separado, también percibe la vida como amenaza. Cada cambio parece una pérdida posible. Cada paso del tiempo parece acercarlo a una forma de deterioro. Cada experiencia nueva se filtra a través de una pregunta secreta: ¿esto fortalece mi historia o la debilita? De ese modo,
la realidad deja de ser vivida directamente y pasa a ser interpretada desde la defensa. Ahí nace una parte profunda de la fatiga humana. No solo te cansas de pensar. Te cansas de defender una identidad contra el flujo completo de la existencia. Y ese esfuerzo es inmenso. Porque la vida cambia. El cuerpo cambia. Las relaciones cambian. Las circunstancias cambian. Pero el yo condicionado quiere fijarse, definirse y volverse estable a través de etiquetas, recuerdos y expectativas. Quiere detener lo que por naturaleza está en movimiento. Quiere convertir en control lo que solo puede ser presencia. Esa contradicción desgasta. Esa resistencia consume. Por eso, cuando dejas de identificarte por completo con la historia que tu mente cuenta, algo empieza a relajarse en lo más hondo. No necesariamente de inmediato. A veces primero aparece vértigo. A veces primero aparece vacío. Pero detrás de ese umbral se encuentra una verdad distinta: la conciencia no necesita relato para existir. La presencia no necesita pasado para validarse. El observador no necesita conflicto para ser real. Eso es lo que la mente teme descubrir. Que debajo del personaje hay una amplitud que no depende de la lucha. Que debajo del ruido hay una inteligencia más silenciosa. Que debajo del tiempo psicológico hay una forma de estar que no se fragmenta. Y cuando eso comienza a intuirse, cambia tu relación con todo. Porque entonces entiendes que el problema no era la vida, sino la identificación. No era el mundo, sino el modo en que el yo intentaba habitarlo. Y esa comprensión abre la puerta más importante de todo este proceso. Porque si el sufrimiento se sostiene por identificación, entonces la liberación no consistirá en seguir corrigiendo la historia una y otra vez, sino en aprender a observarla sin quedar atrapado en ella. Ahí empieza el verdadero desplazamiento. Ahí comienza la salida del cansancio profundo. Y ahí entramos en la parte cómo pasar de la comprensión a una forma concreta de presencia capaz de cortar la fuga de energía desde su raíz. Y aquí llegamos al punto donde casi todos retroceden. No porque sea difícil de entender, sino porque toca la última defensa de la mente, la creencia de que, si dejas de sostener tensión, dejarás de ser funcional. Esa es la mentira final. El programa interno te dice que si sueltas la preocupación te volverás blando, que si abandonas la vigilancia perderás capacidad de respuesta, que si entras de verdad en el presente te desconectarás del mundo y quedarás inútil frente a la vida. Pero observa con atención. ¿De verdad la atención te ha vuelto más libre, más lúcido, más preciso? ¿O solo te ha vuelto más cansado, más reactivo y más dividido? Necesitas ver esto con toda claridad. Una cosa es usar el tiempo como herramienta y otra muy distinta es vivir atrapado psicológicamente dentro de él. Una cosa es recordar, planificar, organizar, medir, anticipar de forma funcional. Otra muy distinta es convertir la memoria en residencia y el futuro en prisión. Cuando haces lo segundo, tu energía deja de servir a la vida y empieza a alimentar una simulación. Cuando haces lo primero, el tiempo cumple su propósito natural, ayudarte a navegar la materia sin secuestrar tu conciencia. El presente no es pasividad. El presente no es desconexión. El presente no es abandono de responsabilidades. El presente es el único punto donde tu sistema puede operar con coherencia completa. Aquí tu percepción recibe, tu cuerpo responde y tu energía no se dispersa en 100 líneas narrativas al mismo tiempo. Aquí la atención deja de estar rota. Aquí la mente deja de empujar contra lo que es. Aquí desaparece esa resistencia silenciosa que te roba fuerza incluso cuando no la notas. Piensa en la diferencia entre un haz de luz disperso y un rayo concentrado. La luz dispersa ilumina, sí, pero pierde intensidad en todas direcciones. El rayo coherente atraviesa. Eso mismo ocurre con tu campo interno. Cuando tu atención está repartida entre lo que temes, lo que recuerdas, lo que imaginas, lo que intentas corregir y lo que todavía no ha llegado, tu energía se fragmenta. Pero cuando vuelves al punto vivo del instante, toda esa energía deja de fugarse. Se reúne. Se ordena. Se vuelve disponible. Y esa disponibilidad es poder real. Por eso entrar en el presente no te vuelve menos eficaz. Te vuelve más preciso. Te vuelve más nítido. Te vuelve más estable frente a la complejidad. Lo que pierde fuerza no es tu inteligencia.
Lo que pierde fuerza es la ficción de un yo agotado que necesita crisis para sentirse vivo. Lo que disminuye no es tu capacidad de actuar. Lo que disminuye es la fricción absurda de luchar internamente con escenas que no están ocurriendo. Y cuando esa fricción cae, descubres algo que cambia todo. Muchas de las cosas que antes llamabas esfuerzo eran solo interferencia. Ahora bien, esta comprensión no basta si no se convierte en experiencia. Y la experiencia comienza en un gesto interior muy concreto. No tienes que pelear con el pensamiento. No tienes que forzar la mente a quedarse en blanco. Lo que tienes que hacer es recuperar la posición del observador. La próxima vez que sientas que una preocupación empieza a cerrarse sobre tu pecho, no corras detrás de ella. Detente. Quédate quieto unos segundos. Siente el peso de tu cuerpo. Percibe la respiración entrando y saliendo sin intentar modificarla. Y luego observa el pensamiento como un evento. No como una verdad. No como una orden. No como una identidad. Solo como un evento que aparece en tu campo. En ese instante haz la pregunta correcta: ¿qué es lo que está viendo esto? No respondas con otra idea. No construyas una teoría. Solo gira la atención hacia el hecho de estar observando. Ese pequeño giro cambia por completo la arquitectura de la experiencia. Porque en el momento en que observas el pensamiento, dejas de estar completamente fundido con él. Ya no eres la escena. Ya no eres la narrativa. Ya no eres la amenaza que la mente estaba procesando. Eres el espacio consciente donde todo eso aparece. Y cuando esa posición se estabiliza, aunque sea por segundos, el sistema nervioso recibe un mensaje radicalmente nuevo: no hace falta seguir produciendo ruido para sostenerse. Yo he comprobado que ese instante tiene una cualidad física muy concreta. No es una idea bonita. Es un descenso real de presión interna. Algo se afloja detrás de los ojos. El pecho recupera espacio. La respiración deja de correr. La mente sigue pudiendo pensar, pero ya no con la violencia de antes. Como si el motor continuara encendido, sí, pero ya no acelerado sin sentido. Ahí comprendes por experiencia que la paz no era ausencia de capacidad, sino ausencia de fricción. Eso es lo que la mayoría nunca aprende: la claridad no nace del control obsesivo, sino de la coherencia. Cuando te observas sin identificarte, la energía que antes estaba atrapada en el conflicto vuelve a estar disponible para percibir, decidir y actuar. Entonces puedes entrar a una conversación difícil sin llevar todo tu pasado encima. Puedes planificar el día sin vivir colonizado por el mañana. Puedes recordar algo importante sin convertirlo en herida activa. Puedes trabajar, crear, responder y liderar desde un centro mucho más limpio. Quiero darte las gracias por estar aquí y por permitir que este canal entre contigo en una conversación tan profunda. Si eres parte de este espacio y sientes que este contenido te está ayudando a ver tu vida con más verdad y más fuerza, te invito a compartirlo, dejar tu like y seguir construyendo esta comunidad consciente. Y sigue conmigo, porque lo que viene ahora integra todo en la vida real, donde muchas personas vuelven a confundirse. Porque sí, seguirás usando calendarios. Seguirás tomando decisiones. Seguirás aprendiendo del pasado y organizando lo que viene. La diferencia es que ya no tendrás que vivir psicológicamente dentro de esas herramientas. Un mapa sigue siendo útil, pero nadie sano se confunde con el mapa. Un reloj sigue siendo útil, pero no tiene por qué gobernar tu identidad. Una memoria sigue siendo útil, pero no tiene por qué convertirse en tu casa. Un plan sigue siendo útil, pero no tiene por qué devorarte antes de existir. Esa es la integración madura. No destruir el tiempo funcional, sino destronar el tiempo psicológico. No rechazar la mente, sino devolverla a su lugar. No negar la historia, sino dejar de arrastrarla como si fuera tu esencia. No pelear con el futuro, sino usarlo solo cuando haga falta. En esa integración aparece una forma completamente distinta de vivir. Porque tu energía deja de estar comprometida con sostener una identidad fragmentada y vuelve a servir a la presencia. Y cuando la presencia vuelve a ser el centro, cambia tu manera de hablar, de escuchar, de trabajar, de amar, de decidir. Cambia tu relación con el error. Cambia la forma en que tu cuerpo recibe el mundo.
Incluso cambia tu capacidad de ver oportunidades, porque ya no estás mirando la realidad a través del humo constante de la anticipación y la rumiación. Empiezas a ver más porque dejas de proyectar tanto. Empiezas a sentir más porque dejas de resistir tanto. Empiezas a cansarte menos porque dejas de dividirte. Ese es el verdadero final del agotamiento crónico. No una técnica pasajera. No una distracción elegante. No un alivio momentáneo. El verdadero final comienza cuando comprendes que no naciste para vivir consumiendo tu fuerza en una película mental interminable. Naciste para habitar la experiencia con presencia suficiente como para que la energía, en lugar de escapar, se convierta en conciencia disponible. Así que recuerda esto cada vez que tu mente quiera arrastrarte otra vez a su vieja maquinaria, puedes usar el tiempo sin volver a ser esclavo de él. Puedes pensar sin perderte en el pensamiento. Puedes recordar sin hundirte en la memoria. Puedes planificar sin entregar tu paz al porvenir. Puedes estar en el mundo con toda tu intensidad y al mismo tiempo permanecer libre por dentro. Ese es el giro. Esa es la soberanía. Esa es la verdadera coherencia. Y cuando esa coherencia se vuelve práctica cotidiana, descubres por fin algo que cambia toda tu relación con la existencia. Nunca estuviste aquí para sostener una identidad cansada, temerosa y dividida. Estuviste aquí para recordar que, debajo de todo el ruido, sigues siendo la presencia capaz de observarlo todo sin romperte, sin perderte y sin agotarte en el intento. Suscríbete a Luz Constante para entrenar tu mente cada semana y mira el siguiente video, es la continuación.